Capítulo 211 Regreso a la escuela. Al día siguiente. Como Sene esperaba, Lin Changai llegó a su casa por la tarde. Le preguntó a Sene sobre sus viajes, y al enterarse de que Sene finalmente había encontrado su propósito, Lin Changai se llenó de alegría. Habiendo descubierto lo que quería saber, Lin Changai se marchó sin demorarse. Al observar el paso seguro de Lin Changai, Sene supuso que probablemente estaba muy feliz. Se preguntó cómo se sentiría si supiera que lo que Sene quería proteger no era lo que él pensaba, sino simplemente su capacidad para vivir una vida sin preocupaciones. Sin embargo, para seguir viviendo así, el mundo debía ser estable. Por lo tanto, tenía que impedir que el dios exterior lo destruyera. Parecía que, aunque sus objetivos eran diferentes, el proceso sería el mismo. Sene se convirtió en inmortal y mató al dios exterior. Tras quedarse en casa unos días, Sene fue a la Universidad de Energía Espiritual de Aicheng. Sin embargo, aunque ostentaba el cargo de directora de la Universidad Sionica de Aicheng, en realidad no había pasado mucho tiempo allí. La Universidad Sionica de Aicheng solo llevaba poco más de 6 meses establecida, y Sene había estado viajando más de la mitad de ese tiempo, lo que la convertía en una administradora completamente ausente. Mira, hay una belleza allí. Cabello blanco, esa cara, esa figura, es de primera. ¿No te resulta familiar? Ahora que lo dices, de verdad que sí. Al ver a Sene caminando por el campus, los estudiantes comenzaron a discutir entre ellos. Ya sé, esa no es nuestra directora. De repente, un estudiante exclamó, reconociendo claramente a Sene. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas, sí que se parece a ella. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, su amigo le dio una palmada en la espalda. ¿Se parece a ella? Sin duda lo es. Su amigo abrió una página web de psíquicos, encontró las clasificaciones y se las entregó al estudiante. Compruébalo tú mismo. A medida que más y más personas reconocían a Sene, rápidamente causó sensación en toda la escuela. Sene no solo era la directora de la escuela, también era la psíquica número 1 del país Xia, y además, era una mujer de una belleza deslumbrante. Poco después, la noticia del regreso de Sene llegó a oídos del subdirector Sangwan Inyun. Sangwan Inyun dejó su trabajo y salió corriendo. Director Sangwan, ¿cuánto tiempo sin vernos?, dijo Sene con una sonrisa mientras miraba a la apresurada Sangwan Inyun. La exquisita sonrisa de Sene le dio a Sangwan Inyun la sensación de estar bañado por una brisa primaveral. Percibió profundamente un cambio en Sene en comparación con antes de su partida. Antes de irse, Sene, aunque modesta, siempre transmitía una sensación de distancia. Esta distancia no era del tipo que mantenía a la gente a distancia, era más bien como si estuviera a tu lado, pero nunca pudieras acercarte. Pero ahora, Sene carecía por completo de esa sensación. Sin embargo, la presión que Sangwan Inyun sentía por parte de Sene no había disminuido en absoluto, de hecho, había aumentado. No había otra opción. Cuando se conocieron, todos pensaban que Sene era solo una psíquica de 5º nivel. Aunque eran un nivel inferior a Sene, seguían estando dentro de un rango tolerable. Fue solo durante la marea de bestias que descubrieron que Sene era en realidad una psíquica de 6º nivel. Ahora, incluso había alcanzado el 8º rango, el número 1 en sionicismo del reino Xia. Aunque la fuerza de Sangwan Inyun también había mejorado durante este tiempo, solo estaba en la cima del 5º rango. Ahora, ver a Sene era como un líder de condado reuniéndose con un alto funcionario de la capital, la presión era inimaginable. Director Sen, ha vuelto. Dijo Sangwan Inyun con mucho respeto. Al ver su actitud, Sene comprendió y no dijo nada que lo desanimara. Sabía que decir eso no lo relajaría, solo aumentaría su presión. Director Sangwan, estaba a punto de buscarlo, y aquí está. Sin pensar en la actitud excesivamente respetuosa de Sangwan Inyun, Sene le habló. Por favor, hable. Mirando a Sene, Sangwan Inyun adoptó una postura muy humilde. ¿Hay algún espacio libre en el campus, del tamaño de 2 campos deportivos? Como directora de la Universidad de Energía Espiritual de Aicheng, Sene siempre había sido una administradora poco indiscreta, lo que la avergonzaba un poco, así que decidió hacer algo por la escuela. Sí, por favor, venga. Aunque no sabía por qué Sene buscaba un espacio abierto, Sangwan Inyun no preguntó. Sabía que lo que necesitaba saber, Sene se lo diría sin que se lo pidiera. Preguntar lo que no debía saber solo resultaría en una negativa.
Unos minutos después, Sangwan Inyun condujo a Sene a un espacio abierto, en la parte trasera de la escuela. Directora Sen, ¿está bien este lugar?, preguntó Sangwan Inyun. Sí. Sene miró a su alrededor, bastante satisfecha con el ambiente. Entonces, Sene saltó en el aire, extendiendo la mano hacia arriba. Una oleada de energía espiritual fluyó continuamente de su cuerpo a la palma de su mano. Desde abajo, Sangwan Inyun observaba atentamente la escena. Aunque no sabía qué tramaba Sene, Sangwan Inyun presentía que no era un asunto trivial. Sene era un experto de 8º nivel, dado el tamaño actual de la escuela, incluso un pequeño desliz sería increíblemente beneficioso. ¡Boom! ¡Boom! Justo cuando Sangwan Inyun observaba atentamente a Sene en el cielo, el suelo comenzó a temblar de repente. ¿Esto era un terremoto? Sangwan Inyun se sobresaltó, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. No era un terremoto, todo el espacio temblaba. No te preocupes, estoy aquí, todo estará bien. Justo cuando Sangwan Inyun estaba a punto de actuar, una voz entró en su mente. La transmisión de energía espiritual le permitió transmitir su voz directamente a la mente de la otra persona usando poder espiritual. Las palabras "estoy aquí" calmaron instantáneamente el corazón aterrado de Sangwan Inyun. Así es, el director Sene era una potencia de 8º nivel, con el director Sene aquí, ¿qué podría salir mal? En ese momento, no solo donde estaba Sene, sino toda la escuela tembló. Los estudiantes en clase sintieron el temblor y se pusieron de pie. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un terremoto? No estamos en una zona sísmica ni cerca, así que ¿cómo podría haber un terremoto? No, no es un terremoto, es un temblor espacial. Los estudiantes en el aula comenzaron a discutir entre ellos. Silencio. Todos en silencio. Pónganse de pie ahora, evacúen de manera ordenada. Al ver el caos entre los estudiantes, el profesor gritó con fuerza. Al oír el grito del profesor, todos guardaron silencio. En la Universidad Sionica, provocar a un profesor podía acarrear una verdadera paliza. Después de que todos se calmaran, los estudiantes abandonaron el aula ordenadamente bajo la guía del profesor. Capítulo 212 Ubicación del Reino Secreto. Esperen aquí, iré a ver qué pasa. Al llegar al patio de recreo, el profesor dio instrucciones a los alumnos y luego se dirigió al epicentro. Mientras tanto, un pequeño vórtice emergió de la mano de Sene. Flotó en el aire, y a medida que Sene lo infundía continuamente con energía espiritual, el vórtice se hizo más grande. Este vórtice era el reino secreto que Sene había guardado en el frente. Como pretendía hacer algo por la Universidad de Energía Espiritual de Aicheng, Sene planeó colocar el reino secreto dentro de la universidad. El temblor de hace un momento fue causado por el reino secreto fusionándose en este espacio. Esta es la entrada a un reino secreto. Al ver el vórtice que aparecía en el aire, Sangwan Inyun se quedó atónito. Aunque la marea de bestias antes del año nuevo fue causada por un reino secreto, en realidad había menos de 10 reinos secretos. De todas las universidades de energía espiritual del país, solo la Universidad de Energía Espiritual de Pekín tenía un reino secreto asignado. Además, la montaña Longwu también posee un reino secreto, mientras que el resto ha sido controlado por el gobierno central. Después de todo, la energía espiritual dentro de los reinos secretos es mucho mayor que la del exterior, y las fuerzas de combate de alto nivel del reino Xia buscan actualmente avances. Los reinos secretos son un excelente medio para lograrlo. Ahora, la Universidad de Energía Espiritual de Aicheng se ha convertido en la segunda universidad de energía espiritual, después de la Universidad de Energía Espiritual de Pekín, en poseer un reino secreto. Director Sene, esto es un reino secreto. Aunque lo tenía ante sus ojos, Sangwan Inyun aún sentía una sensación de irrealidad. Sí, este es un reino secreto que obtuve mientras estaba en el frente, dijo Sene. Ya veo. Sangwan Inyun sabía del viaje de Sene al frente. De hecho, todo el país lo sabía. Después de todo, los combates en el frente casi resultaron en la muerte de un usuario de energía espiritual de 6º nivel. Además de los muchos soldados que sacrificaron sus vidas, el gobierno no podía ignorar la situación en el frente. Director Sangwan, ¿le gustaría entrar y echar un vistazo? Sene se giró hacia Sangwan Inyun y preguntó. ¿Está bien? Los ojos de Sangwan Inyun parpadearon, era evidente que realmente quería entrar y echar un vistazo. ¿Por qué no? Coloqué este reino secreto aquí precisamente para el uso de la gente de la escuela.
El reino secreto no le era de mucha utilidad a Sene en ese momento, así que colocarlo dentro de la escuela era una forma para ella, como directora, de contribuir al desarrollo de la escuela. Director Sene, en nombre de todos los profesores y estudiantes, le doy las gracias. Sangwan Injun se dio la vuelta e hizo una profunda reverencia a Sene. Era un reino secreto. Cualquiera lo atesoraría y lo escondería, pero Sene simplemente lo había colocado en el campus. Director Sangwan, me halaga. Después de todo, soy el director de la Universidad de Energía Espiritual de Aicheng. Hacer estas cosas es lo correcto. Sene agitó la mano, y una oleada de energía espiritual elevó a Sangwan Injun. Director Sene tiene razón. Fui presuntuoso. Al escuchar las palabras de Sene, Sangwan Injun habló con cierta torpeza. Sus palabras anteriores lo habían excluido un poco. Pero juró que en realidad no tenía segundas intenciones, solo quería agradecerle. Preocupado de que Sene se enfadara, Sangwan Injun lo miró disimuladamente. La pequeña acción de Sangwan Injun, naturalmente, no pasó inadvertida para Sene. Vamos, director Sangwan, entremos a echar un vistazo. Dicho esto, Sene saltó hacia la entrada del reino secreto. Sí. Al ver que Sene no insistió en su desliz verbal, Sangwan Injun respiró aliviado y lo alcanzó rápidamente. Una sensación de vértigo lo siguió, y cuando Sangwan Injun recuperó el sentido, ambos se encontraron dentro del reino secreto. ¿Es este el reino secreto? Observando todo lo que tenía ante sí, sintiendo la energía espiritual dentro del reino secreto, que era 10 veces mayor que la del exterior, Sangwan Injun quedó completamente atónito. Como ningún reino secreto había aparecido en Aicheng en ese momento, esta era la primera vez que Sangwan Injun presenciaba uno. Sen. Sangwan Injun estaba a punto de hablar cuando su rostro se sonrojó de repente. Ni siquiera se molestó en hablar con Sene y se sentó rápidamente. Esto era señal de un gran avance. Cuando Sene vio por primera vez a Sangwan Injun, ya se había dado cuenta de que Sangwan Injun estaba a punto de lograr un gran avance. Esta fue también la razón por la que Sene invitó a Sangwan Injun al reino secreto. Ya a punto de abrirse paso, la repentina llegada a un lugar de tanta energía espiritual hizo que la última barrera dentro de su cuerpo se rompiera en un instante. Con un gesto de su mano, una barrera apareció alrededor de Sangwan Injun. Con la barrera de Sene en su lugar, no había necesidad de preocuparse de que ninguna bestia espiritual rebelde perturbara el avance de Sangwan Injun. Habiendo hecho todo esto, Sene se dio la vuelta y abandonó el reino secreto. El avance de Sangwan Injun probablemente llevaría algún tiempo, y Sene no tenía intención de esperar allí de brazos cruzados. Tras asegurarse de que Sangwan Injun estaba a salvo, Sene decidió irse primero. En ese momento, el área fuera del reino secreto ya estaba llena de profesores, personal y líderes escolares. ¿Qué es esto? ¿Lo sabes? Debería ser la entrada al reino secreto. Lo vi en el sitio web de energía espiritual, se ve así. ¿Cómo pudo aparecer un reino secreto en nuestra escuela? ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién debería preguntar? ¿MMM? Mira, alguien está saliendo. Es el director Sene. Después de que Sene salió, vio a la gente de pie cerca del reino secreto. Como no sabían nada sobre él, nadie se atrevió a acercarse precipitadamente. Después de todo, había bestias espirituales en el reino secreto, y se decía que también podían salir. Si una poderosa bestia espiritual apareciera de repente, podrían ser tomadas por sorpresa y enviadas a volar antes de que pudieran defenderse. Director Sene. Director Sene. Director Sene. Después de que Sene bajara, un grupo de líderes escolares se acercó a saludarlo. Este reino secreto es algo que traje del frente. Si quieren entrar y echar un vistazo, pueden. Sabiendo lo que querían preguntar, Sene explicó antes de que pudieran hablar. Fue el director Sene quien lo trajo. Como era de esperar de un psíquico de 8º nivel, el número 1 del reino Xia. Este debe ser el primer reino secreto privado. ¿Se quedará en nuestra escuela para siempre? ¿No nos convertiría eso en algo como la Universidad Psíquica de Pekín? Al oír las palabras de Sene, la multitud comenzó a murmurar. Aunque hablaban en voz baja, Sene podía oírlos con claridad. El director Sangwan está avanzando en el reino secreto. Formulará un plan para manejarlo después de que emerja. Dicho esto, Sene se abrió paso entre la multitud y se fue. Aunque su mentalidad había cambiado, seguía sin gustarle estar en lugares concurridos. En comparación con el ambiente ruidoso y bullicioso de la ciudad,
Sene prefería los lugares tranquilos. Después de que Sene se fuera, un grupo de líderes escolares se miraron desconcertados. ¿Qué acaba de decir el director Sene? Parece que el director Sangwan está a punto de triunfar. Eso significa que nuestra escuela tendrá otro psíquico de 6º nivel. Larga vida al director Sene. Capítulo 213 Cultivo. ¿Lo has oído? También tenemos un reino secreto en nuestro campus. Sí, lo tenemos. El director Sene lo trajo del frente. Actualmente, solo nuestra universidad y la Universidad Sionica de Beijing poseen reinos secretos en todo el país. La noticia de que Sene había colocado un reino secreto en el campus causó sensación rápidamente. Después de todo, el reino secreto es actualmente un recurso estratégico, lo que naturalmente entusiasma a los estudiantes. Sin embargo, Sene, figura clave en el incidente, solo prestó atención a las noticias al principio y luego dejó de seguirlas. Se concentró en refinar la energía maligna dentro de su cuerpo, esforzándose por romper la barrera del mal y alcanzar la inmortalidad lo antes posible. Al día siguiente, dentro de la torre de batalla, Sene y un grupo de líderes escolares estaban sentados en una plataforma elevada, observando la batalla que se desarrollaba abajo. Ha comenzado una nueva ronda de batallas de clasificación. Esta vez, el espectáculo es incomparable. Después de todo, el año pasado, Aicheng no solo experimentó 2 oleadas de bestias, sino que los estudiantes de la Universidad Sionica de Aicheng también fueron enviados con frecuencia a cazar bestias mágicas. Naturalmente, no es comparable a cuando apenas habían visto sangre. Además, los 10 mejores reciben recompensas especiales esta vez, lo que hace que la competencia sea excepcionalmente feroz. Primer lugar, 9 días de entrenamiento en el reino secreto cada mes. Segundo lugar, 7 días de entrenamiento en el reino secreto cada mes. Tercer lugar, 5 días de entrenamiento en el reino secreto cada mes. Del cuarto al 10º lugar, 3 días de entrenamiento en el reino secreto cada mes. Con un incentivo tan grande, y el hecho de que morir en la torre de batalla no es una muerte real, todos los estudiantes luchan con verdadera pasión. No está mal, todos han mejorado. Al observar la batalla, los líderes de la escuela sonrieron y dijeron: Sene asintió. Aunque las habilidades de combate de los estudiantes aún le parecían algo inmaduras, alcanzar este nivel en un año ya era muy bueno. Por supuesto, como era de esperar, Li Jing obtuvo el primer lugar en la batalla de clasificación final. Sin mencionar la amplia experiencia de combate de Li Jing en el frente, su cultivo en la etapa final del 5º nivel fue suficiente para aplastar a todos los demás estudiantes. En el periodo siguiente, Sene solo se mostró cuando fue necesario, concentrándose en refinar su energía demoníaca. 4 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante este tiempo, el poder de combate de alto nivel de varios países prácticamente había alcanzado el 7º nivel. Y el poder de combate superior había alcanzado el 8º nivel. Aunque Sene no se había mostrado durante este periodo, su posición como número 1 en el reino Xia se mantuvo inquebrantable. Ese día, Sene, quien estaba cultivando, abrió lentamente los ojos, una luz roja brilló en ellos. Sintiendo los cambios en su cuerpo, Sene frunció el ceño. Anteriormente, el refinamiento de la energía demoníaca había ido bien, pero hace apenas unos días, cuando Sene estaba a punto de refinarla por completo, de repente encontró resistencia. Durante 3 días seguidos, Sene solo había refinado una pequeña parte. ¿Estás jugando una mala pasada? Sene entrecerró los ojos, mirando al espíritu demoníaco en el espacio del demonio de sangre. Ahora, lo único capaz de impedirle refinar la energía demoníaca era probablemente el espíritu demoníaco. ¿Y qué si lo estoy haciendo? El espíritu demoníaco frunció los labios, hablando con una expresión desafiante. Una vez que refines por completo la energía maligna, mi vida o mi muerte estarán en tus manos. ¿Crees que te dejaré triunfar? El espíritu maligno nació originalmente de la energía maligna dentro del cuerpo de Sene. Una vez que Sene refine la energía maligna, es equivalente a refinar su forma física. En ese momento, su vida o muerte dependerá del capricho de Sene. ¿Cómo pudo el espíritu maligno someterse con tanta obediencia? Te prometo que, después de refinar la energía maligna, no te aniquilaré. Sabiendo lo que le preocupaba al espíritu maligno, Sene habló. ¿Crees que lo creeré? El rostro del espíritu maligno mostró una mueca de desprecio. Palabras vacías. ¿Crees que soy idiota? Puedo hacer un juramento al Dao celestial.
Un juramento al Dao celestial es el más aterrador de todos los juramentos. Si alguien que hace un juramento al Dao celestial lo rompe, será perseguido por este y sometido a un castigo divino hasta morir bajo su ira. ¿Crees que no conozco tu conexión con el Dao celestial? El espíritu demonio puso los ojos en blanco. Ahora estaba aún más segura de que Sene pretendía refinar por completo el demonio y luego destruirla. El espíritu demonio poseía todos sus recuerdos antes de que Sene la separara. Cuando Sene se encontró por primera vez con la voluntad de la tierra, no separó al espíritu demonio. Por lo tanto, el espíritu demonio conocía naturalmente la existencia de la voluntad de la tierra. «¿Entonces qué quieres?», preguntó Sene. «Simple, entrégame el control de tu cuerpo y me convertiré en inmortal». El espíritu demonio se levantó e hizo una seña a Sene. Al escuchar las palabras del espíritu demonio, la conciencia de Sene se retiró inmediatamente del espacio demonio de sangre, ignorándolo. ¿Cederle el control de su cuerpo al espíritu demonio? Sigue soñando. En cualquier caso, incluso con la interferencia del espíritu demonio, Sene aún podía refinar por completo el demonio. Solo le tomaría 1 año o 2. Se puso de pie, tomó un abrigo y salió de la villa. Contemplando la exuberante vegetación a lo lejos, Sene se estiró y respiró hondo. Las villas imperiales con vista eran villas con vistas a la montaña, rodeadas de una densa vegetación. Sumado a la reciente nutrición de la energía espiritual, el entorno era excepcional. Se puso el abrigo y se dirigió a la montaña detrás del complejo de villas. En el camino, Sene vio a mucha gente haciendo ejercicio. Al verlo, todos lo saludaron cálidamente. La fama de Sene en el reino Xia había alcanzado hacía tiempo el punto en que todos lo conocían. Como la persona más fuerte del reino Xia, Sene era un ídolo en los corazones de innumerables espiritualistas. Sene asintió a quienes lo saludaron y continuó caminando hacia la cima de la montaña. Al llegar a la cima, Sene caminó hasta el borde del acantilado. De un salto, Sene saltó del acantilado. Aprovechando el momento, se impulsó por la pared del acantilado, y su cuerpo salió disparado en otra dirección. Tras varias vueltas más, Sene finalmente llegó a un valle. Pío, pío. En cuanto entró en el valle, escuchó el canto de varios pájaros, seguido del refrescante aroma de las flores. Al entrar, descubrió que el valle estaba lleno de flores en flor. Este era un lugar que Sene había descubierto hacía 3 años. Al principio, no había muchas flores, muchas de ellas eran semillas que Sene había comprado. Y para asegurar una floración constante, Sene dispuso las flores según las diferentes estaciones, para que el valle siempre estuviera florecido. Sene bautizó este valle como el Valle de las 100 Flores. Después de cada entrenamiento, Sene venía aquí a relajarse. Olfateando la fragancia de 100 flores y sintiendo el aliento de la naturaleza, todo su ser se relajaba. Con el cálido sol en su cuerpo y una suave brisa en su rostro, Sene se quedaba dormido sin darse cuenta. Cuando Sene despertó, ya era medianoche. Saliendo del valle, Sene bajó corriendo la montaña. Capítulo 214. El cielo se estrella. Era una mañana como cualquier otra, con las calles llenas de gente. Crack, crack. De repente, un crujido vino del cielo y la gente alzó la vista instintivamente. Al alzar la vista, presenciaron una escena que los horrorizó. El cielo se había agrietado. ¡Boom! Antes de que la gente pudiera reaccionar a la conmoción, se escuchó un rugido ensordecedor y un agujero explotó en el cielo. ¡Boom! Una presión aterradora surgió del vacío, aplastando instantáneamente a quienes estaban justo debajo. Si bien la gente en otras partes de la tierra no sufría tanto, seguía sufriendo un dolor considerable. Sarbat. Se escuchó una voz furiosa y la gente sintió que la presión disminuía al instante. Voluntad de la tierra, ya no eres rival para mí. La voz estaba llena de tristeza y desprecio, mostrando un total desprecio por la voluntad de la tierra. HMPH, autodestrucción. ¿Cuánto tiempo puedes mantener este estado? Una vez que se acabe el tiempo, morirás sin que yo mueva un dedo. La voluntad de la tierra permaneció imperturbable, claramente consciente del motivo del repentino aumento de fuerza de Sarbat. HMPH. Entonces veamos cuánto aguantas. La voz de Sarbat resonó, ahora cargada de evidente ira en comparación con antes. Boom. Boom. Rumble. Las explosiones resonaban continuamente desde el exterior del vacío, mientras las grietas en el aire se hacían cada vez más grandes, hasta que finalmente se abrieron por completo.
Todo lo que había afuera se reveló ante los ojos de todos. En el vasto vacío, una figura de luz y una persona vestida con una túnica negra azabache chocaron repetidamente. Cada uno de sus ataques hacía temblar el espacio y hacer añicos el vacío. Aunque parecían estar igualados, la voluntad de la tierra estaba en desventaja. Era evidente que luchaba desesperadamente por contener a Sarbat. «Quítate de mi camino». En el vacío, Sarbat ya no tenía tiempo que perder con la voluntad de la tierra. Había obtenido el poder de repeler la voluntad de la tierra en poco tiempo al devorar todo su resentimiento, pero todo tiene un precio. Sarbat era un dios cuyo poder provenía del resentimiento, ese resentimiento era esencialmente su propia esencia. Aunque Sarbat había obtenido un tremendo aumento de poder, también había sufrido una reacción violenta de su propia esencia. Afortunadamente, ahora podía suprimirlo con su poder, evitando una muerte violenta. Pero una vez que su poder se agotara, moriría sin remedio. Normalmente, no haría algo tan autodestructivo, pero justo ahora sintió un repentino mareo, y para cuando recuperó el sentido, ya era demasiado tarde. La única salida ahora era ocupar la tierra por la fuerza, convirtiendo a todos los seres vivos en su resentimiento. Pero ahora la voluntad de la tierra se resistía desesperadamente, lo que lo ponía aún más ansioso. Su estilo de lucha se volvió cada vez más imprudente, y la voluntad de la tierra sintió repentinamente una inmensa presión. No, si esto continuaba, no podría resistir mucho más. Mientras tanto, en Japón, dentro de una gran empresa, todos en el taller estaban sumidos en el caos. En ese momento, un joven se levantó de su silla, se acercó a la ventana y miró al cielo con expresión de extrañeza. «Tang Feng, ¿qué te pasa?» Una oficinista notó el extraño comportamiento de Tang Feng y se acercó, preguntándole con preocupación. Al oír la voz de la mujer, los demás también se giraron para mirarla. Tang Feng había llegado a Japón hacía unos años. Aunque siempre había sido diligente, su honestidad y modestia le habían impedido aprovechar cualquier oportunidad de ascenso. Había trabajado en la empresa durante varios años y aún era un oficinista común y corriente, pero su personalidad le había granjeado mucha simpatía. «Kaká, he estado esperando este día tanto tiempo». Un extraño sonido salió de la boca de Tang Feng, lo que hizo que la mujer retrocediera involuntariamente unos pasos. «¿Vos?» «Ah». Para asombro de todos, Tang Feng agarró repentinamente a la mujer por el cuello. Entonces, la oficinista solo logró gritar antes de parecer desfallecer. Una luz verde brilló en sus ojos, absorbida por Tang Feng. «Un demonio. Un diablo. Corran. Es un diablo. No, no me coman». Al ver lo que sucedía ante sus ojos, todos, aterrorizados, corrieron frenéticamente hacia la puerta. Pero apenas habían dado 2 pasos cuando una oleada de intensa fatiga los invadió y todos se desplomaron en el suelo. Antes de que pudieran recuperarse, vieron a Tang Feng caminando hacia ellos con expresión sedienta de sangre. Clic. La puerta se abrió y entró un hombre. «Jefe, todo está listo». El hombre se acercó a Tang Feng y dijo respetuosamente. Si Mu Jingyue aún estuviera viva, reconocería de inmediato a este hombre como Xia Lun, quien la había engañado. Tang Feng ignoró a Xia Lun y regresó a la ventana. En ese momento, un resplandor carmesí emanó del exterior. Desde lo alto, todo el reino de Sakura estaba envuelto por un enorme círculo mágico rojo. Dentro del círculo, todos los habitantes del reino de Sakura habían perdido el conocimiento. Al observar más de cerca, se pudo ver que Tang Feng y sus compañeros se encontraban en el centro de este enorme círculo mágico. Por fin ha llegado este día. Les mostraré a esos necios testarudos quién es el verdadero salvador de este mundo. Tang Feng declaró con furia, ya en la azotea. Tang Feng extendió los brazos y su cuerpo se elevó lentamente. Rayos de luz verde se elevaban continuamente desde todo el reino de Sakura, dirigiéndose hacia donde se encontraba Tang Feng. Este era su plan. Sacrificar todo el reino de Sakura para ayudar a Tang Feng a ascender a la divinidad. Al ver cómo la fuente de su vida se acercaba a él, Tang Feng cerró lentamente los ojos, anticipando la sensación de convertirse en un dios. Pero rápidamente sintió que algo andaba mal, y Tang Feng abrió los ojos bruscamente. Descubrió que la fuente de su vida no había sido absorbida por él, sino que se había transformado en cadenas que lo ataban. Tang Feng intentó resistirse, pero fue en vano. Xia Lun, me traicionaste. Tang Feng miró ferozmente hacia Lun. Aparte de Xia Lun, no podía pensar en nadie más allí con tanto poder.
Jefe, estoy de acuerdo con su plan, pero quienes se convierten en dioses necesitan ser transformados. Xia Lun miró el rostro sombrío de Tang Feng y dijo con una sonrisa. Una vez que me convierta en dios, tú serás el siguiente. No tienes que hacer nada. Dijo Tang Feng con rostro sombrío. Había salvado a Xia Lun cuando éste se encontraba en su peor momento y, a lo largo de los años, había invertido incontables recursos en cuidarlo. Tang Feng nunca imaginó que Xia Lun lo traicionaría. Prefiero que estés muerto antes que convertirte en Dios. Los labios de Xia Lun se curvaron en una leve sonrisa mientras pronunciaba unas palabras que Tang Feng encontró increíbles. Capítulo 215. Xia Lun se convierte en un dios. ¿Por qué? Tang Feng miró a Xia Lun con una mirada siniestra, con los ojos llenos de incomprensión. ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Ja 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 ja. Xia Lun estalló en carcajadas, como si hubiera oído algo ridículo. Te diré por qué. Xia Lun voló por los aires, agarró a Tang Feng del cuello y lo atrajo hacia sí. La sonrisa de Xia Lun se transformó en rabia, sus ojos ardían de furia. ¿Crees que no sé que fuiste tú quien le contó a la familia Xia sobre mí y mi madre? En aquel entonces, los sionistas aún estaban en sus inicios. Tang Feng era solo un sionicista de segunda categoría. Mientras que entre la gente común, incluso contra las fuerzas especiales, la fuerza de Tang Feng era indudablemente la de un rey. Pero contra las armas pesadas, Tang Feng solo podía retroceder. Aunque Tang Feng era excéntrico, también era una persona muy testaruda. Si bien sabía que su fuerza actual era insuficiente para enfrentarse a las grandes potencias, sabía que dicho poder inevitablemente dominaría en el futuro. Esto significaba que las diversas fuerzas del mundo se enfrentarían a una reorganización masiva. Innumerables fuerzas superiores caerían, convirtiéndose en polvo en la historia, mientras que innumerables nuevas fuerzas surgirían, convirtiéndose en los líderes de la nueva generación. Tang Feng era un hombre ambicioso, naturalmente, no dejaría pasar una oportunidad así, especialmente porque fue uno de los primeros en despertar su energía espiritual. ¿Acaso el destino no significaba que también le estaba dando una oportunidad? Por lo tanto, Tang Feng concibió la idea de construir una fuerza. Sabía que era difícil alcanzar la cima del mundo con la fuerza de una sola persona. Así, Tang Feng fundó la Puerta del Pecado. Construir una fuerza naturalmente requería miembros, pero Tang Feng sabía muy bien que incluso si estas personas se unían, su sentido de pertenencia no sería muy fuerte. Para cultivar un grupo de seguidores verdaderamente leales, generalmente era mejor entrenarlos desde la infancia. Pero dejando de lado el hecho de que simplemente no tenía suficiente personal para entrenar niños, la incertidumbre del despertar psíquico dificultaba bastante la búsqueda de psíquicos, y mucho menos de niños psíquicos, era simplemente irreal. Por lo tanto, Tang Feng optó por un compromiso, seguiría aceptando miembros, pero cultivaría algunos seguidores leales para que lo ayudaran a gestionarlos. Planeaba considerar otras opciones más adelante, cuando su fuerza hubiera aumentado. Fue mientras Tang Feng buscaba seguidores leales que se encontró con Xia Lun. Pregunta: ¿cómo se logra que alguien sea completamente leal a uno? Respuesta: ofrecer ayuda cuando está en su punto más desesperado. Y Xia Lun y su hijo eran un objetivo perfecto. Aunque Tang Feng era solo un miembro menor de la familia Tang, conocía los rencores de la familia Xia. Si bien parecía que la familia Tang había descubierto el talento de Xia Lun, la información en realidad provenía de Tang Feng. Por supuesto, Tang Feng no actuó personalmente, en cambio, con sutileza, guió a otro joven amo de la familia Tang para que lo descubriera. Tang Feng siempre creyó haber ocultado sus huellas a la perfección, pero Xia Lun, en realidad, sospechaba desde hacía mucho tiempo que Tang Feng podría estar involucrado. O quizás Xia Lun sospechó desde el principio que Tang Feng estaba detrás del descubrimiento de sus asuntos por parte de la familia Tang. Nadie sabía que la energía espiritual despertada de Xia Lun era espacial. Aunque Tang Feng había estado observando la situación de Xia Lun desde las sombras, no pudo alejarse demasiado para evitar que Xia Lun fuera asesinado por la familia Tang. Esta distancia estaba dentro del rango de detección de Xia Lun. Si bien la fuerza de Xia Lun era muy inferior a la de Tang Feng, su energía espacial despertada le otorgaba una alta afinidad con el espacio. Xia Lun percibió la presencia de Tang Feng en el momento en que apareció. Aunque Tang Feng finalmente intervino y salvó a Xia Lun, también sembró la sospecha en su mente. Más tarde,
mediante la investigación encubierta de Xia Lun, descubrió que Tang Feng estaba involucrado. Aunque Xia Lun deseaba desesperadamente destrozar a Tang Feng en ese momento, sabía que no era rival para él, así que permaneció a su lado, esperando una oportunidad. Y ahora, esa oportunidad había llegado. Así que lo descubriste. Debería haberme deshecho de ti antes. Tang Feng no suplicó clemencia. Sabía que Xia Lun nunca lo dejaría ir después de enterarse de la verdad. En este mundo no hay, ¿qué hubiera pasado si? Así que puedes morir ahora mismo. Al apagarse la voz de Xia Lun, Tang Feng sintió de inmediato una inmensa fuerza de succión que lo invadía. ¡Ah! Una serie de gritos agudos salieron de la boca de Tang Feng, y al mismo tiempo, la esencia vital del cuerpo de Tang Feng fue brutalmente succionada por la formación. Al mismo tiempo, una fuerza dentro de la formación elevó a Xia Lun por los aires, y la esencia vital de todo el reino de Sakura y de Tang Feng comenzó a converger frenéticamente hacia él. Xia Lun, traicionaste al jefe. En ese momento, varias voces furiosas se oyeron desde atrás. Xia Lun se giró, eran los demás quienes seguían a Tang Feng. ¿Y qué si lo soy? Xia Lun sonrió con suficiencia. No eran más que unos sinvergüenzas, no tenía ganas de darles explicaciones. Ataquen juntos, interrúmpanlo. Al ver que la esencia vital contraatacaba constantemente contra Xia Lun, el grupo decidió no discutir y, en cambio, intentó detener su avance. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de lanzarse hacia adelante, sintieron un repentino mareo y, de repente, se desvanecieron por completo. Nos engañaste. El grupo levantó la vista, mirando furioso hacia Lun. Esta habilidad estaba originalmente destinada a la gente del reino de Sakura, sumiéndolos a todos en un sueño profundo. Xia Lun había sido quien lo había hecho todo. Y ahora, era evidente que Xia Lun estaba usando el mismo método con ellos. Aunque no se desmayaron de inmediato, estaban completamente indefensos. Parece que no son del todo estúpidos después de todo. Tras hacer un comentario sarcástico a los miembros de la secta del pecado, Xia Lun cerró los ojos y se concentró en refinar la esencia vital de su cuerpo. Aunque los miembros de la secta del pecado lo atacaran verbalmente, Xia Lun los ignoró por completo. Arriesgaban sus vidas para ayudarlo a convertirse en un dios. ¿Qué tenía de malo proferir algunas maldiciones? A medida que Xia Lun refinaba cantidades masivas de esencia vital, su nivel de cultivo aumentaba constantemente. Octavo nivel intermedio, octavo nivel avanzado, octavo nivel máximo, noveno nivel inicial, noveno nivel intermedio, noveno nivel avanzado, noveno nivel máximo. Al alcanzar el noveno nivel máximo, Xia Lun absorbió toda la esencia vital del reino de la flor de cerezo de una sola vez. Un estallido de intensa luz dorada brotó del cuerpo de Xia Lun, y pudo sentir que su fuerza vital alcanzaba un nivel completamente nuevo. ¿Es este el poder de un dios? Sintiendo el poder que crecía en su interior, Xia Lun murmuró. Tenía que agradecerle a Jiang Wochang. Después de todo, absorbiendo tanta energía a la vez, cualquier contratiempo habría provocado que su cuerpo explotara y muriera. Capítulo 216 Dios falso. Sin embargo, para romper la barrera a la divinidad de un solo golpe, se debe absorber una cantidad masiva de esencia vital de una sola vez. Por lo tanto, en los últimos años, la secta del pecado ha estado investigando métodos para absorber esencia vital a gran escala sin verse abrumado ni explotar, incorporando estos métodos en sus formaciones. Naturalmente, estos métodos necesitaban ser probados, y Jiang Wochang fue el primer sujeto de prueba. La razón por la que Jiang Wochang pasó de ser una persona común a un sionicista de quinto nivel en tan solo unos meses no se debió únicamente a la absorción de esencia vital. Selun miró hacia el lugar donde Sarbat había descendido, y en un instante, desapareció. En ese momento, el reino de la flor de cerezo ya se había convertido en una tierra muerta, no se podía encontrar ni una sola persona con vida. Por otro lado, Sarbat desató una vez más el poder de su cuerpo, aislando temporalmente la voluntad de la tierra del mundo exterior. Sin embargo, justo cuando Sarbat estaba a punto de atacar a los seres de la tierra, una terrible sensación de crisis lo invadió de repente. Sarbat esquivó instintivamente, y un ataque rozó su rostro. Inmediatamente después, el espacio se onduló y una figura apareció no muy lejos de Sarbat. El aura opresiva que emanaba de él era claramente la de un dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría haber un dios en la tierra? Al ver aparecer repentinamente a Charon, Sarbat se llenó de respeto y asombro,
pero enseguida se dio cuenta de algo. Descubrió que la persona que había aparecido repentinamente ante él solo poseía el poder de un dios, pero no el cuerpo de un dios. Este es un fenómeno muy complejo. En general, solo cuando el cuerpo físico alcanza el nivel de un dios se puede poseer poder divino. De lo contrario, el cuerpo no puede soportar el poder y solo explotará, resultando en la muerte. Pero esta persona frente a él ha alcanzado poder divino sin un cuerpo divino, y aparentemente no muestra signos de explosión. Aunque Sarvart desconoce cómo surgió la condición de Charon, su aprensión ha disminuido considerablemente. Solo un dios falso. Aunque Charon parece normal ahora, una vez que su energía se agote, él tampoco escapará del destino de explotar. Si te retiras, puedo perdonarte la vida. Aunque Sarvart ha superado su aprensión hacia Charon, no quiere perder más tiempo. De lo contrario, si la voluntad de la Tierra se libera de sus grilletes, será muy desventajoso para él. Frente a él, Charon negó con la cabeza. Aunque no me gusta mucho este mundo, no puedo dejar que lo destruyas. Si a ti tampoco te gusta, ¿por qué te interpones en mi camino? ¿Por qué no cooperamos y lo repartimos juntos? Por supuesto, esto era solo el pretexto de Sarvart. A pesar de su avaricia, naturalmente no compartiría su presa equitativamente. No solo no tenía intención de compartirla con Charon, sino que también planeaba devorarla después. Aunque Charon era simplemente un dios falso, su poder era genuinamente divino. Devorarlo sin duda elevaría su propia fuerza. Aunque odio este mundo, mi madre siempre lo amó. Una vez dijo que quizás el cielo es injusto, dividiendo a las personas en diferentes clases desde el nacimiento. Pero este mundo es justo, muestra su belleza a todos, sin importar su estatus. La madre de Xia Lun fue engañada por ese hombre, siempre afirmaba no estar casado. Para cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Por el bien de Xia Lun, no tuvo más remedio que unirse a la familia Xia, soportando el desprecio de todos. Sus padres, creyendo que era una amante que había ocupado su lugar, rompieron lazos con ella. Tras perder su valor, fue brutalmente expulsada de la familia Xia. A pesar de todo esto, la madre de Xia Lun seguía llena de amor por el mundo. Aunque tuvo momentos de tristeza, nunca abrigaba pensamientos suicidas. Tenía una personalidad alegre, tras ser expulsada de la familia Xia, trabajaba sola mientras cuidaba de Xia Lun. La madre de Xia Lun fue elegida por Xia Jialiang no solo por su belleza, sino también por sus excepcionales habilidades. Aunque fue expulsada de la familia Xia, gracias a su prestigioso título universitario y sus excelentes habilidades, la madre de Xia Lun encontró un buen trabajo. Aunque su vida no era próspera, era cálida y amorosa. Y todo esto se hizo añicos ese día. Charon también había sucumbido una vez a una furia violenta, contemplando la posibilidad de destruir el mundo por completo. Pero cada vez que recordaba el rostro de su madre, la furia que sentía en su interior se reprimía lentamente. Ya que estás cortejando a la muerte, no me culpes. El tiempo apremiaba, Sarvart no tenía intención de prolongar el conflicto con Charon. Como no cedería, lo mataría primero. Sarvart levantó la mano para golpear a Charon, pero Charon simplemente extendió la mano y agarró una espada larga casi transparente, que apareció en su mano mientras atacaba horizontalmente a Sarvart. Ante el ataque de Charon, Sarvart no se atrevió a ser descuidado. Aunque Sarvart la menospreciaba, sus habilidades espaciales estaban entre las más poderosas del Dao. Sarvart rugió, y torrentes de resentimiento brotaron de su cuerpo, condensándose lentamente en una túnica negra como el azabache. Con un gesto de la mano, apareció un bastón espectral, que alzó en alto, desatando rayos de resentimiento hacia Charon. Ante el ataque de Sarvart, Charon no se atrevió a descuidarse. Esquivó con cuidado sus ataques mientras blandía continuamente su espada, aniquilando sus golpes con la luz de su hoja. Tras una ronda de ataques, Charon no resultó herido ni obtuvo ventaja, la batalla estaba igualada. Sarvart, imperturbable ante su golpe fallido, levantó su bastón, y una serie de matrices mágicas aparecieron tras él. Mal. Al ver la postura de Sarvart, Charon supo que estaba acumulando poder. Lanzó un tajo horizontal con su espada larga, intentando interrumpir a Sarvart. La espada brilló y Sarvart retrocedió. Los numerosos conjuntos de magia oscura tras él estaban completamente cargados. Rayos de resentimiento se dispararon hacia Charon. Esta vez, potenciados por los conjuntos mágicos, su poder, velocidad y gran cantidad superaron con creces el primer ataque. Charon esquivó los ataques de Sarvart, incapaz de contraatacar por el momento.
Viendo a Charón esquivar y desatar espadas para aniquilar los rayos de resentimiento, Sarbart permaneció imperturbable. Porque este era exactamente el efecto que deseaba. No había considerado ningún método para derrotar a Charón, su objetivo era dejar que el poder dentro de Charón lo destruyera por sí solo. Para lograr este efecto, solo necesitaba una cosa, obligar a Charón a usar su poder continuamente hasta que el poder en su interior causara una violenta conmoción. En ese momento, sin siquiera mover un dedo, Charón moriría violentamente. Con esto en mente, Sarbart volvió a alzar su bastón, cantando conjuros, y el número de círculos mágicos tras él aumentó de nuevo. Capítulo 217 Loca. Ya no quieres vivir. Mientras tanto, a medida que avanzaba la batalla, Charón notó cambios en su propio cuerpo. Con cada uso de su poder, la energía en su interior comenzó a aumentar. Sentía intensamente que un nuevo poder brotaba continuamente de su interior, pero esto no le alegraba. Descubrió que la velocidad a la que el poder divino emergía en su interior se aceleraba, superando gradualmente su control. No está bien. Al darse cuenta de esto, la expresión de Charón cambió drásticamente. Comenzó a reducir la frecuencia de sus ataques, concentrándose únicamente en esquivar los de Sarbart. J.E. Sarbart notó rápidamente el comportamiento inusual de Charón. Como lo anticipó, Sarbart se burló, sus ataques se volvieron aún más frecuentes. ¿Quieres esquivar? Con una lluvia de ataques tan densa, veamos cómo lo haces. Al ver las acciones de Sarbart, Charón supo que su oponente había captado la situación, y su expresión se volvió cada vez más sombría. Ante esta situación, el primer pensamiento de Charón fue retirarse. Nunca había tenido un apego profundo a este mundo, su única preocupación era su madre. Ahora que la situación era desesperada, naturalmente no quería desperdiciar su vida allí. Saren quería retirarse, pero Sarbart parecía haber anticipado su movimiento, bloqueándole el paso hacía mucho tiempo. Bromeaba, había estado enredado con Saren allí durante tanto tiempo, desperdiciando un resentimiento considerable. ¿Ahora crees que no puedes ganar y quieres huir? Menuda broma. Ahora te devoraré para compensar mis pérdidas. Por otro lado, tras varios intentos fallidos de abrirse paso, Saren miró a Sarbart con una mirada fría. Con su espada larga en posición horizontal, Saren cargó directamente contra Sarbart. HMPH, sobreestimándote. Al ver la reacción de Saren, Sarbart se burló con desdén, apuntando con su bastón hacia abajo, y un escudo oscuro apareció frente a él. Simultáneamente, una docena de llamas negras aparecieron ante Sarbart, disparadas hacia Charón. Ante el ataque de Sarbart, esta vez Charón no esquivó ni evadió, sino que lo enfrentó de frente. Charón destruyó la mayoría de las llamas negras, pero algunas impactaron su cuerpo. Una sensación de ardor insoportable surgió de lo más profundo del alma de Charón. Estas llamas negras, nacidas del resentimiento, estaban diseñadas específicamente para atacar el alma. El dolor punzante en su alma le erizó todos los pelos del cuerpo, pero la velocidad de Charón hacia Sarbart no disminuyó en lo más mínimo. Tras sus repetidos intentos fallidos de abrirse paso, se dio cuenta de que escapar era imposible hoy. Además, percibió con intensidad el pensamiento en los ojos de Sarbart, el deseo de devorarlo. En ese caso, le infligiría el mayor daño. ¿Y devorarlo? En sueños. Van. La afilada hoja golpeó el escudo protector con un sonido ensordecedor, y todo a su alrededor quedó reducido a polvo en las réplicas del ataque. ¡Ja! A diferencia de sus ataques anteriores, esta vez Charón no retrocedió tras un golpe fallido. En cambio, vertió aún más poder divino en la espada larga. ¡Crack! Bajo el desesperado ataque de Charón, el escudo protector negro se hizo añicos. Aunque Sarbart percibió el peligro con agudeza y retrocedió, Charón lo atacó. Tras asestar un golpe certero, Charón no le dio tiempo a recuperar el aliento y cargó de nuevo a corta distancia. Ante el repentino enloquecimiento de Charón, Sarbart maldijo por dentro. Pero sabía que, en el estado actual de Charón, enfrentarse a él de frente no era una decisión inteligente. Aunque Sarbart se centraba en la defensa, seguía siendo golpeado con frecuencia por sus ataques. No había otra opción, como deidad espacial, Charón era impredecible, y Sarbart simplemente no podía defenderse de él. Pero pronto, el cuerpo de Charón también llegó a su límite. Por otro lado, Sarbart también se encontraba en un estado lamentable. Siendo honestos, si no fuera por la condición de pseudodios de Charón, el resultado habría sido incierto. En ese momento, el cuerpo de Charón se hinchó, como un globo inflado,
a punto de estallar en cualquier momento. Al ver a Charón en ese estado, un destello de codicia se vislumbró en sus ojos. Al notar la mirada de Sarbat, los labios de Charón se curvaron en una fría sonrisa. ¿Devorarme? Sigue soñando. Bebe. Con un rugido de Charón, una luz divina casi transparente brotó de su cuerpo. ¡Alto! Al percibir la repentina oleada de poder divino de Charón, la expresión de Sarbat cambió drásticamente e intentó detenerlo. Pero era demasiado tarde. El cuerpo de Charón explotó, rompiéndose en innumerables fragmentos, y su poder divino fue completamente aniquilado. Al final, Charón no eligió la autodestrucción, sino la autoaniquilación. Sabía muy bien que a tan corta distancia, era incierto si Sarbat moriría o no, pero ningún ser vivo en la Tierra podría resistir la autodestrucción de un dios. Además, incluso si se autodestruyera, Sarbat aún podría absorber su poder divino, solo sería más violento y requeriría más tiempo para procesarlo. Charón, para no dejar que Sarbat se beneficiara, optó por la autoaniquilación. Aniquiló todo lo que poseía, sin dejar rastro alguno de Sarbat. No. Al ver lo que sucedió repentinamente, Sarbat rugió de furia. Una enorme presión brotó de su cuerpo, sofocando a todos los seres vivos de la tierra. Mientras tanto, dentro de la villa de Sené, Li Ying yacía en sus brazos, con el rostro pálido como la muerte. Aunque Sené había liberado su poder espiritual para proteger a Li Ying, aún no era inmortal. Podía escapar fácilmente de la presión de Sarbat, pero no podía evitar que otros cayeran bajo su control. Li Ying era solo una espiritualista de quinto nivel. Aunque Sené la había protegido de la mayor parte de la presión de Sarbat, la fuerza restante aún estaba más allá de su capacidad de resistir. Sené sostuvo a Li Ying, mientras su consciencia se hundía en el espacio del demonio de sangre. Te lo preguntaré una última vez, ¿vas a liberar tu control final sobre la energía maligna o no? El tono de Sené era gélido, su mirada penetrante parecía capaz de atravesar el cuerpo de una persona. Frente a la aterradora mirada de Sené, el espíritu maligno no mostró miedo alguno, sino que lo miró con una expresión desafiante: no te la daré, así que ¿qué puedes hacer al respecto? Por supuesto, si me cedes el control de tu cuerpo, incluso podría convertirme en inmortal para salvar a tu pequeño amante. Entonces, el espíritu demonio cambió de tono. Sené no habló, solo le dirigió una mirada fría antes de desaparecer en el espacio demonio de sangre. Mirando a Li Ying en sus brazos, Sené canalizó todo su poder espiritual hacia el espacio demonio de sangre. Loca, ya no quieres vivir. Capítulo 218. Convirtiéndose en inmortal en un solo paso, el final. Un rugido de pánico resonó desde el espacio demonio de sangre. Refinar a la fuerza la fuente demonio te llevará inevitablemente a la muerte por la reacción del demonio una vez que se acabe el tiempo. Refinar a la fuerza la fuente demonio dentro del cuerpo ya no es cuestión de si se volverá loco, te llevará a la muerte. Si muero, tú tampoco vivirás. Comparado con el espíritu demonio, el tono de Sené era sorprendentemente tranquilo. Cuando Sené dijo esto, el espíritu demonio guardó silencio. Sené ignoró al silencioso espíritu demonio y continuó reuniendo poder espiritual en el espacio demonio de sangre. Loca, tú ganas. En el último momento, el espíritu demonio decidió ceder, renunciando a su control final sobre el espacio demonio de sangre. E inmediatamente después de que el espíritu demonio renunciara a su último control sobre el espacio demonio de sangre, Sené refinó rápidamente la última fuente demonio. Sené le entregó a Li Ying, a quien llevaba en brazos, a Gan Yu, que estaba a su lado, y le hizo un gesto con la cabeza. Tras todo esto, Sené se dio la vuelta y salió de la villa. Sené voló lentamente por los aires, y su ropa se transformó en atado al mundo mortal tras un destello de luz azul. A medida que la energía maligna en su interior se refinaba por completo, la esencia, la energía y el espíritu de Sené alcanzaron su máximo esplendor. Una luz roja y azul se elevó en los ojos de Sené, mientras una aura gélida, mezclada con una violenta energía maligna, emanaba de su cuerpo. Por otro lado, Sarbat también notó que Sené se acercaba. Al verlo, su expresión cambió visiblemente. «¿Eres tú?» «Bien, bien, no te busqué, pero saliste por tu cuenta». Al ver a Sené, Sarbat estalló en carcajadas, incluso la frustración de no haber podido devorar a Charón se alivió un poco. Como humano que había destruido su avatar, Sarbat siempre había querido matar a Sené lo antes posible. Originalmente, planeó vengarse de Sené, pero inesperadamente, Sené se presentó en su puerta. Sené ignoró a Sarbat,
su aura en constante aumento. Crack. Finalmente, con un solo paso de Sene, el espacio circundante se congeló al instante, y cristales de hielo carmesí cubrieron el área donde se encontraban Sene y Sarbat. En ese momento, el último grillete en el cuerpo de Sene se rompió por completo, su cultivo alcanzó un nuevo nivel y su poder espiritual se transformó en poder inmortal. Alcanzando la inmortalidad en un solo paso. Al alcanzar la inmortalidad, el poder de Sene aumentó drásticamente, superando a Sarbat en un instante. Pero este impulso no mostró signos de debilitarse y continuó aumentando a un ritmo extremadamente rápido. Esto, ¿cómo es posible? Sarbat observó con asombro los cambios en Sene. El avance de Sene hacia la inmortalidad no fue común, había refinado toda la energía nefasta para su propio beneficio. Por lo tanto, tras su avance, la fuerza de Sene alcanzó inmediatamente el nivel de inmortal dorado, un inmortal dorado que dominaba tanto el gran Dao del hielo como el gran Dao del demonio solitario. Ahora, Sarbat no era rival para Sene. ¡Corre! Este fue el primer pensamiento de Sarbat. 10.000 millas congeladas. Justo cuando Sarbat estaba a punto de escapar, una voz clara y fría resonó, hundiéndolo en un abismo helado. Entonces, antes de que Sarbat pudiera reaccionar, quedó congelado al instante en una escultura de hielo rojo sangre. Sene extendió la mano y Once-Zai apareció en su mano. Mientras Sene canalizaba su poder inmortal, Once-Zai se disparó hacia Sarbat, atravesándolo y dejándolo muerto al instante. ¡Ban! Justo cuando Sene mató a Sarbat, la voluntad de la tierra, impactando la barrera que Sarbat había dejado atrás, se desvaneció repentinamente. Incapaz de controlar su fuerza, la voluntad de la tierra se estrelló contra la tierra, creando un cráter de 100 metros de profundidad. ¿Te has convertido en inmortal? Ignorando cualquier sentimiento de vergüenza, la voluntad de la tierra voló por los aires, mirando a Sene con asombro. Sí. Sene asintió, emanando un aura inmensa. Al mismo tiempo, un extraño cambio ocurrió en la tierra. Rugidos de dragón resonaron por todo el mundo, seguidos de una oleada cada vez más densa de energía espiritual proveniente de las venas del dragón. Todas las venas del dragón están comenzando a despertar. Al observar los cambios en la tierra, la voluntad de la tierra exclamó con entusiasmo. Ni siquiera ella podía mantener la calma en ese momento. A medida que la densidad de la energía espiritual en la tierra se duplicaba, una serie de avances emanaron del planeta. Todos esos espiritualistas de octavo nivel ascendieron al noveno nivel, los de séptimo nivel al octavo, y los de sexto nivel al séptimo. Sorprendentemente, ninguno de estos avances desencadenó tribulaciones celestiales. Sene dio un paso adelante y llegó a la isla donde residía el dragón azul. Dragón azul, activa la gran formación. Rugido. Un resonante rugido de dragón resonó desde la isla, seguido de la aparición de una gran formación sin igual. Rugido. Un rugido resonó cuando el tigre blanco voló desde lejos, su cultivo había alcanzado la cima del noveno nivel. Montaña Chanobai. El lago celestial, originalmente un volcán inactivo, hirvió repentinamente, y entonces todo el lago pareció arder. Grita. Con un grito, una luz roja ardiente surgió del estanque celestial, transformándose en un pájaro rojo gigante. El pájaro bermellón. Rugido. En el mar, una pequeña isla se alzó lentamente, y una sombra oscura irrumpió en el agua, una gigantesca serpiente negra. Inmediatamente después, una enorme tortuga emergió también del agua. La tortuga negra. Pronto, las 4 bestias sagradas se reunieron alrededor de la formación de tierra, agua, fuego y viento. Todas poseían la fuerza máxima del noveno nivel. Activen la formación. Al ver que todos habían llegado, Sene extendió la mano y canalizó poder inmortal hacia la formación. De repente, una luz de 4 colores explotó desde la formación, y los 4 elementos, tierra, agua, fuego y viento, comenzaron a converger en la tierra. Al mismo tiempo, la tierra experimentó otro cambio. 4 pilares de energía se alzaron, envolviendo a las 4 bestias sagradas. Entonces, bajo la atenta mirada de Sene, las 4 bestias sagradas alcanzaron la inmortalidad. Las 4 bestias sagradas intercambiaron una mirada y, en respuesta, comenzaron a comunicar su poder inmortal. Un universo caótico comenzó a formarse entre las 4 bestias sagradas. En el instante en que se formó, los 4 elementos, tierra, agua, fuego y viento, atraídos por la gran formación, se abalanzaron sobre él. Inmediatamente después,
innumerables cadenas formadas por los 4 elementos brotaron del universo caótico, volando hacia todos los rincones del universo. Aunque Sene no podía ver el final, sabía que estas cadenas se dirigían hacia otros fragmentos del mundo primordial. Al mismo tiempo, Sene podía sentir innumerables auras poderosas y vastas acercándose desde las profundidades del universo. Muchos de ellos poseían auras mucho más fuertes que las de Sene. Estos debían ser los poderosos seres que abandonaron el mundo primordial en aquel entonces. La voluntad de la Tierra apareció junto a Sene, con la mirada fija en la dirección de donde emanaban las auras. Al ver todo lo que sucedía, Sene supo que esa gloriosa era estaba a punto de regresar. El fin. Historia paralela 1, Sene y Funingna 1. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del aula. La profesora daba la clase con gran entusiasmo, pero por desgracia, salvo los de las primeras filas que prestaban atención, los estudiantes estaban todos a su aire. Algunos jugaban con sus teléfonos, otros miraban recetas, otros dormían y otros jugaban con las cartas del tarot para adivinar el futuro. En resumen, no hacían nada relacionado con ser estudiantes. Así es la universidad, estudiar o no depende totalmente de ti, y los profesores no interfieren mucho. Simplemente no suspendas y tengas que ir a pedirle perdón. En un asiento al fondo del aula, Funina se desplomó sobre su escritorio, con la mirada perdida al frente. Por sus mejillas hinchadas, era evidente que estaba de mal humor. La profesora dejó de dar la clase de repente, miró su teléfono, dijo sal de clase, despachado y se fue con su portátil. Después de clase, todos los estudiantes salieron del aula en grupos, pero Funina permaneció desplomada sobre su escritorio. Fou, ¿qué pasa? Yura se sentó junto a Funina y preguntó. Había notado que Funina actuaba de forma extraña esta mañana, pero solo había asumido que seguía medio dormida. Ahora, estaba claro que algo andaba mal. Va, Yura, creo que ayer molesté a Suru. Al oír la voz de Yura, Funina pareció encontrar una salida, se dio la vuelta y dijo entre lágrimas. No te enfades, dímelo despacio. Yura se sorprendió. Habían sido inseparables desde que se convirtieron en pareja, de hecho, estaban discutiendo. Ayer fue mi cumpleaños, pero a Suru se le olvidó, así que, me enfadé con ella. No me ha contactado desde que se fue ayer. ¿Está enfadada? ¿Va? Las lágrimas de Funina comenzaron a caer mientras hablaba. No te apresures, no te apresures. Piensa, ¿mostró alguna señal de enojo ayer? Al ver a Funina al borde de las lágrimas, Yura la consoló rápidamente. Al oír las palabras de Yura, Funina ladeó la cabeza e intentó recordar. Probablemente, tal vez, incierto, quizás, posiblemente. Para. Yo haré las preguntas, tú respondes. Al ver que Funina estaba a punto de repetirse sin parar, Yura la detuvo rápidamente. Oh. Funina miró a Yura con los ojos enrojecidos. ¿Mostró alguna señal de enojo ayer? No lo creo. ¿Cómo supiste que Sene estaba enojado? Yura se fue repentinamente ayer. Llevaban un tiempo viviendo juntos, pero Sene se fue repentinamente ayer y no ha regresado. Entonces, piensa si hizo algo inusual antes de irse. Preguntó Yura, sintiendo que, dada la personalidad de Sene, era imposible que se enojara por algo tan insignificante. Parece que, recibió una llamada. Funina dijo tras pensarlo un momento. Sí, eso es. Los ojos de Yura se iluminaron, esa debía ser la clave. Yura frunció el ceño, pensando. Que Sene se marchara tan apresuradamente después de una sola llamada, solo podía ser algo así. Parece que el problemático padre de Sene ha vuelto a causar problemas. Sene es la hija mayor de la familia Sen, y el grupo Tianeng de la familia Sen es uno de los conglomerados más importantes de toda Ciudad S. El abuelo Sen tuvo muchos hijos. Aunque el padre de Sene era el hijo mayor del abuelo Sen, la familia Sen no tenía una tradición de primogenitura. Además, el padre de Sene no era particularmente inteligente, lo que hacía que sus posibilidades de heredar el trono fueran extremadamente escasas. Así que se le ocurrió una idea perversa: al carecer de habilidades, podría usar a un niño para intentar obtener poder. Nacido en estas circunstancias, Sene se convirtió en una herramienta para la lucha de poder de su padre desde su nacimiento. Para convertir a Sene en un heredero perfecto, su padre lo atormentó sin descanso. Honestamente, cuando Yura vio por primera vez las habilidades de Sene, dudó sinceramente de que los humanos pudieran realmente aprender tantas habilidades.
Lo más importante es que cada habilidad estaba dominada a un alto nivel, todas a un nivel de maestría. Se había preguntado más de una vez, ¿es esto siquiera humano? La madre de Sene la trataba bien, pero siempre tuvo mala salud y falleció cuando Sene era joven. Quizás fue a partir de ese momento que el corazón de Sene comenzó a cambiar. Aunque Sene finalmente se convirtió en el heredero del grupo Tianeng, no se lo entregó a su padre. En cambio, hizo arreglos para que alguien lo llevara de regreso a la vieja mansión para que se retirara. Esto enfureció al padre de Sene. Había invertido tanto esfuerzo en cultivar a Sene, todo con el fin de adquirir el grupo Tianeng. Ahora, con el plan a punto de triunfar, Sene, este obediente peón, lo había traicionado. El padre de Sene causó todo tipo de problemas, incluso recurriendo a tácticas turbias contra Sene. Sin embargo, Sene se había abierto camino a través de numerosos herederos. ¿Cómo podría haber sido engañado por planes tan infantiles? Pero esa persona era, después de todo, el padre de Sene. Si bien la sociedad actual no exige una piedad filial ciega como en la antigüedad, este tipo de chantaje moral aún ata a las personas hasta cierto punto. Aunque Sene ya no sentía mucho afecto por su padre, lo máximo que podía hacer era enviarlo a la vieja casa. Sin embargo, inevitablemente venía a causar problemas cada pocos días. De acuerdo, lo entiendo. Sene no está enojada contigo, debe tener algo urgente. Al darse cuenta, Yura se lo explicó a Funina. ¿En serio? Funina miró a Yura con recelo, sintiendo que solo estaba forzando su consuelo. Claro, ¿no conoces la personalidad de Sene? ¿Cómo pudo enojarse por algo tan insignificante? Al ver la mirada aún algo escéptica de Funina, Yura dijo directamente, si no me crees, iré contigo a buscarla. De acuerdo. Al oír a Yura decir que irían juntas a buscar a Sene, Funina aceptó de inmediato. Llevaba tiempo queriendo ir a ver a Sene, pero temía que la rechazara por enojo. Así que no se atrevió a ir sola. Ahora que Yura se había ofrecido a acompañarla, aceptó de inmediato. Antes de que Yura pudiera reaccionar, Funina se levantó y caminó hacia la puerta. Al ver el comportamiento impulsivo de Funina, Yura negó con la cabeza. Sin embargo, podía comprender la personalidad de Funina. Funina era la heredera del grupo Fontaine. Aunque su infancia no fue tan trágica como la de Sene, tampoco fue precisamente buena. El grupo Fontaine es incluso más poderoso que el grupo Tianeng, y los padres de Funina están tan ocupados con sus negocios que rara vez pasan tiempo con ella. Se pueden contar con los dedos de una mano las veces que la familia logra comer junta al mes. Aunque nunca les ha faltado Funina materialmente, su compañía es prácticamente inexistente. Cada día, Funina se enfrenta sola a la lujosa y vacía mansión. Historia paralela 1, Sene y Funina 2. Debido a la falta de amor de su infancia, Funina se volvió extremadamente retraída y sensible. Probablemente por eso Sene olvidó el cumpleaños de Funina, lo que la llevó a pensar instintivamente que no le importaba, razón por la cual le gritó. Sin embargo, Funina se arrepintió inmediatamente después. Pero dado el carácter orgulloso y distante de Funina, probablemente no se disculparía de inmediato. Pero también tenía miedo de molestar a Sene, así que su repentina partida ayer fue como un puñal en su sensible corazón. Bueno, ¿estarán estas dos almas solitarias encontrando consuelo el uno en el otro? Hablando de soledad, ella no lo está menos. Los tres se hicieron amigos gracias a esta relación. Pero nunca esperó que estos dos desarrollaran sentimientos el uno por el otro. Es cierto, se supone que es un mundo de tres, pero de repente se siente como una extraña. Estos dos siempre están demostrando su afecto delante de ella, de verdad. Mientras tanto, en la oficina del presidente del grupo Tianeng. Habla. Sene contestó el teléfono, pronunciando una sola palabra con frialdad. La asistente al otro lado de la línea no pudo evitar un escalofrío al oír la voz gélida de Sene. Al pensar en lo que necesitaba informar, sintió una repentina sensación de desesperación. La asistente miró esperanzada al conductor a su lado. El conductor sostuvo la mirada de la asistente y casi al instante comprendió lo que quería decir. Entonces, antes de que pudiera hablar, el conductor se retiró al instante más de 10 metros. Al ver la acción del conductor, la asistente lo miró con enojo. Hombres, no hay ni uno solo que puedas controlar. El conductor sonrió con sorna. ¿Crees que puedes confiar en mí? ¿Crees que puedes confiar en mí? ¿Planeas ponerme una bomba en la mano? ¿Crees que soy estúpida? Ja, hombres. TCH, mujeres. Señor Sen,
El asistente le informó nerviosamente a Sene, pero no le salían las palabras. Al oír la voz vacilante del asistente, Sene frunció el ceño. Hable rápido. Sí, como esta pastelería es tan popular, tenemos tantos pedidos anticipados que simplemente no podemos preparar ninguno hoy. Las palabras de Sene parecieron despertar la curiosidad del asistente, quien lo recitó todo de golpe. Después de informar, el asistente esperó ansiosamente la respuesta de Sene, con la mano temblorosa sujetando el teléfono. Tras un momento de silencio, la voz de Sene volvió a sonar por el teléfono. Entonces compre la pastelería, cancele todos los pedidos anteriores y seremos los primeros. ¿Eh? ¿Comprarla? El asistente se quedó atónito. Esta pastelería era una de las mejores del país. Solo por ser el primero en conseguir un pastel, lo compraría directamente. ¿Cuánto costaría? ¿No fui suficientemente claro? La voz de Sene volvió a sonar por el teléfono. Entendido, entendido, me pongo a ello enseguida. Aunque la asistente no detectó ningún disgusto en el tono de Sene, no pudo evitar estremecerse. Que ella supiera, quienes mostraban claramente su descontento con el presidente Sen no terminaban bien. Entonces, date prisa y ponte a ello. Tras decir esto, Sene colgó el teléfono. Uf. El asistente dejó escapar un largo suspiro de alivio tras colgar el teléfono y se dirigió con paso seguro hacia el dueño de la tienda. Grupo Tianeng. Sene revisó su teléfono, ya eran más de las 3 de la tarde. Fufu ya debería haber terminado de salir de clase. Sene tomó las llaves de su escritorio y salió de su oficina. Al poco rato, un Maserati azul cielo salió del aparcamiento del Grupo Tianeng y se dirigió a la Universidad S. Aquí, en la Universidad S. Funingna abrió la puerta y vio a Sene corriendo. Se detuvo de golpe, con pasos vacilantes. Sene, al otro lado, también vio a Funingna y le dedicó una amplia sonrisa. Esa sonrisa era como un loto de nieve en el viento y la nieve, y combinada con el rostro deslumbrantemente hermoso de Sene, hacía que todo a su alrededor palideciera en comparación. «Fufu, ¿me extrañaste?» Sene se acercó y, como de costumbre, le pellizcó la mejilla a Funingna. Al principio, Funina disfrutó del masaje de Sene, pero luego apartó la mirada rápidamente. Fingiendo modestia, dijo, HMPH, no estaba pensando en ti. Esto hizo que Yura, que la seguía, frunciera los labios. ¿Quién era esa loca que se estaba comportando en el aula hace un momento? ¿Ahora se muestra tan arrogante? De verdad que no. Sene se inclinó, acercando su rostro al de Funina, sus hermosos ojos reflejaban su imagen. No es no. El rostro deslumbrante de Sene que apareció de repente ante ella hizo que Funina se quedara sin aliento, y luego apartó la mirada rápidamente. Yura, en el aula, no soportaba mirar más. Sigue siendo arrogante, no vengas a llorarle más tarde si pasa algo. Al ver la expresión de Funina, el corazón de Sene dio un vuelco. Fufu ya no estaba enfadada por lo de ayer, ¿verdad? Había estado tan abrumada con el trabajo estos últimos días que se había olvidado por completo del cumpleaños de Funina. Ayer había pensado disculparse con Funina como era debido, pero esa chica había vuelto a causar problemas y tenía que volver para solucionarlo. Justo cuando Sene estaba a punto de disculparse con Funina otra vez, recibió una llamada. Cogió el teléfono, era su asistente. El pastel debía de haber llegado. ¿Acaso traer un pastel no haría su disculpa más sincera? Pensando en esto, Sene se giró para coger el pastel. Al ver a Sene darse la vuelta, Funina pensó que estaba enfadado y a punto de irse. Su expresión altiva se desvaneció al instante y corrió a cogerle la mano. Lo siento, me dejé llevar, no te enfades. Yura, de pie detrás de él, sonrió con suficiencia, te lo mereces por fingir. Sene se sobresaltó por la repentina acción de Funina. No estoy enojada. Entonces, ¿por qué te vas? Funingna miró a Sene con una expresión lastimera, perdiendo por completo su anterior arrogancia. Quería. Señor Sen, aquí estoy. Justo cuando Sene estaba a punto de explicar que había ido a buscar el pastel, se oyó la voz de su asistente. Solo había llamado para avisarle que había traído el pastel, no para pedirle que viniera a buscarlo. Sene se giró y le hizo un gesto a su asistente. La voz del asistente también llamó la atención de Funina y Yura. Al ver el pastel en la mano del asistente, los dos entendieron lo que estaba pasando. Estabas a punto de comprarme un pastel. Eso fue lo que dijo Funingna sin comprender.
Sí, olvidé tu cumpleaños ayer. Lo siento, Fufu, ¿me perdonas? Sene tomó el pastel y se inclinó para susurrarle algo al oído a Funingna. Su cálido aliento rozó la oreja de Funingna, y su rostro se sonrojó visiblemente. Para evitar que Sene la viera, Funingna giró la cabeza. HMPH, ya que te disculpas tan sinceramente, entonces te perdono. PFFT. Al ver la actitud ligeramente arrogante de Funina y recordar su disculpa anterior, Sene no pudo evitar reír. ¿De qué te ríes? ¿Es tan gracioso? Funina lo miró furiosa, como un gato con el pelo erizado. Sin embargo, esta mirada no le hizo ningún efecto. Extendió la mano y le pellizcó la mejilla. Fufu, ¿te criaron con la ternura? Tú. Al ver a Sene burlarse de ella así, Funina hizo un puchero de insatisfacción. Fou, vamos a casa a comer pastel para celebrar tu cumpleaños. Al ver a Funina hacer pucheros, Sene no la molestó más, simplemente levantó el pastel en su mano. De acuerdo. Al oír que Sene iba a celebrar su cumpleaños, el enfado de Funina se desvaneció al instante. Entonces, los dos se alejaron felices, uno al lado del otro, dejando a Yura allí parada, estupefacta. ¿Creo que olvidé algo?, pensó Funina mientras caminaba. Pero al ver a Sene a su lado, Funina negó con la cabeza. Bueno, si lo olvidé, no importa. Lo recordaré más tarde. Estos dos me están dando comida para perros otra vez, e incluso se olvidaron de mí. Yura observó cómo se alejaban, pateando furiosa. Lo recordaré. Historia paralela 2, Diluc y Kaella 1. Eran las 10 de la noche, y el mundo llevaba tiempo sumido en la oscuridad. A esa hora, la mayoría ya dormía, pero quedaba una calle, brillantemente iluminada y bulliciosa. Angel's Gift, el bar más grande de la calle, era también el mayor antro de iniquidad de Ciudad S. Clink, clink. Detrás de la barra, un hombre con un parche en el ojo golpeó ligeramente un vaso contra otro. Si vuelven a golpear sus vasos, los echo. Con voz fría, un joven pelirrojo se acercó. Ah, señor Diluc, soy un cliente. Al oír las palabras de Diluc, el hombre del parche no mostró enojo, sino que levantó su vaso para saludarlo. Creo que, como dueño, tengo derecho a elegir a qué tipo de clientes atiendo, señor Kaella. Diluc limpió la mesa y se acercó a recoger el vaso vacío. Por supuesto, señor Diluc. Kaella se encogió de hombros, tomó su vaso y se lo bebió de un trago. Otro, por favor. Kaella volteó el vaso para comprobar su volumen, lo colocó en la barra y se lo acercó a Diluc. ¿Qué le gustaría beber? Solo una sidra de manzana, por favor. Diluc no dijo nada, cogiendo la coctelera que tenía a su lado. Varios utensilios de coctelería volaron entre las manos de Diluc, como una obra de arte. Sidra de manzana. Unos minutos después, Diluc le acercó una bebida preparada a Kaella. Jaja, es un verdadero honor que el dueño de este regalo de Los Ángeles mezcle personalmente mi bebida. Kaella rió 2 veces y cogió la sidra de la mesa. En ese caso, señor Kaella, ¿no debería pagar la cuenta primero? Este tipo lleva un mes de copas a crédito. Si no supiera quién era, lo habría echado hace mucho. Mañana pagaré la cuenta. Kaella cogió su vaso y se lo bebió de un trago, luego se dio la vuelta y se fue. Al ver a Kaella alejarse, Diluc negó con la cabeza, recogió el vaso vacío y empezó a limpiar la mesa del bar. Jefe. En cuanto Kaella salió, un secuaz corrió y le puso un abrigo encima con respeto. Kaella le hizo un gesto con la cabeza y se dirigió al coche de lujo que estaba cerca. El secuaz que iba delante del coche de lujo vio a Kaella acercarse y abrió la puerta rápidamente. Después de que Kaella subió al coche, le cerró la puerta y se sentó él mismo al volante. Al poco tiempo, el lujoso coche se detuvo frente a un hotel de lujo. El Hotel Canreya. Poca gente sabía que este hotel, el más exclusivo de Ciudad S, también era la sede de la mayor organización de Lampa de la ciudad. Y Kaella era su amo. Jefe, ha llegado. En cuanto Kaella entró en la sala de conferencias, todos se pusieron de pie. Cuénteme qué pasó. Kaella dejó su abrigo sobre una silla y se sentó. Sí, respondió respetuosamente un anciano de la organización, y luego continuó, recientemente, hemos descubierto tráfico de drogas en varias zonas. Tras estos días de investigación, tenemos una idea general. Canreya se convirtió en la mayor organización de Lampa de Ciudad S no solo por su poder,
sino también por mantenerse completamente al margen de la prostitución, el juego y las drogas. Ahora que alguien se atrevía a vender drogas en su territorio, Canria, naturalmente, no lo dejaría pasar sin control. Según nuestra investigación, sus suministros provienen del extranjero. Es parte de la lucha por la sucesión de la familia Evis. Su heredero principal quiere obtener una gran suma de dinero vendiéndonos drogas. Ja, estos extranjeros sí que se creen especiales. Después de que el anciano terminó de hablar, la voz desdeñosa de Kaidia resonó. ¿De verdad querían usar drogas para sacarle dinero al anciano de su país? Se están buscando problemas. Te dije que investigaras. ¿Cómo va todo?, preguntó Kaidia. Lo he descubierto. Esta noche, el heredero principal de la familia Evis regresa al país. Negociará con esos títeres a los que han apoyado, presumiblemente para intimidarlos y evitar que tengan pensamientos inapropiados. Dijo el anciano con respeto. Su red de inteligencia cubre Ciudad S. Esos idiotas creen haberlos evitado, pero los tienen justo delante de sus narices. Ja, ya se han hartado de ser humanos, pero insisten en ser los perros de los extranjeros, dijo Kaidia con desprecio, y se levantó. El lugar está por allá. Bodega del amanecer. Respondió Kaidia, recogió su ropa, se la puso y salió. Pero se detuvo en la puerta y les dijo a los que estaban detrás, si no vuelvo hoy, no olviden pagar mi cuenta en el regalo del ángel. Dicho esto, Kaidia salió de la sala de reuniones sin mirar atrás, guiando a su grupo de secuaces hacia la bodega del amanecer. Mientras tanto, en una villa dentro de la bodega del amanecer, un joven extranjero hablaba con varios hombres de mediana edad. Kaidia miró por la ventana a la gente que estaba dentro. Reconoció a los hombres de mediana edad. Todos eran antiguos líderes de otras fuerzas de Lampa en ciudades. Kaidia se había apoderado de sus territorios hacía años, y aunque no los había aniquilado por completo, no esperaba que se quitaran la vida. Dentro de la villa. Caballeros, ¿cómo van nuestros suministros? No están mal, ¿verdad? El joven extranjero de enfrente estaba sentado elegantemente en el sofá, con una copa de vino tinto en la mano. Por supuesto, el joven maestro Evis nos ha dado un verdadero regalo. Varios hombres de mediana edad sonrieron radiantes, habían amasado una fortuna con ese cargamento en los últimos días. ¡Qué escoria!, dijo Kaya con sarcasmo al oír las palabras de los hombres de mediana edad. Este tipo de especulación ilegal era lo que más despreciaba, por muy glorioso que fuera el comienzo, al final les perjudicaría a ellos y a los demás. Kaya levantó la mano, preparándose para liderar a sus hombres. Pero justo cuando Kaya estaba a punto de hacer una señal, una inmensa sensación de crisis surgió de lo más profundo de su corazón. Casi al instante, Kaya dio un salto mortal instintivo hacia un lado. ¡Van! Se oyó un fuerte disparo, una bala impactó justo donde Kaya se había agachado. Era un rifle de francotirador. Kaidia identificó el arma solo por el sonido. Se levantó, apuntó y disparó. Con movimientos fluidos, Kaidia eliminó al francotirador enemigo. Sin embargo, no sabía si había otros francotiradores, así que, tras matarlo, Kaidia se escondió tras una esquina de la villa. Estuvo cerca. Aún había un francotirador. Si Kaidia no hubiera tenido un sentido del peligro tan agudo desde la infancia, ya estaría muerto. Al oír los disparos afuera, la gente dentro de la villa se puso alerta. Tras algunos gritos y maldiciones, se oyeron pasos frecuentes. Alguien desde adentro había enviado a alguien a comprobarlo. Tras confirmar que no había otros francotiradores, Kaidia saludó a sus hermanos. Como el ataque sorpresa había fracasado, era hora de un enfrentamiento directo. Historia paralela 2, Diluc y Kaella 2. Van. La gente salió corriendo de la villa, armas en mano. Aunque cautelosos, no eran rival para Kaidia, quien ya estaba preparado afuera. Cada disparo abatió con precisión a un enemigo. Sin embargo, esta ventaja fue solo temporal. Una vez que el enemigo reaccionó, se desató un tiroteo. Van, van, van. Van, van, van. Se oyeron disparos en la oscuridad. Por suerte, no había otros residentes cerca de la bodega del amanecer, de lo contrario, habría cundido el pánico. Después del tiroteo, innumerables personas yacían en el suelo. Sin embargo, en ese momento, el bando de Kaidia llevaba la ventaja. Señor Kaidia, estamos del mismo bando. Los hombres de mediana edad entraron en pánico y le gritaron a Kaidia. Cuando discutían cómo dañar a los ciudadanos del país,
¿alguna vez pensaron en estar del mismo bando? El tono de Kaidia estaba lleno de sarcasmo. Esos cabrones merecían morir. Pip, pip, pip. Justo cuando Kaidia estaba a punto de matarlos a todos, se oyó de repente un ruido de frenos desde fuera. Seguido de varias luces brillantes, la intensa luz hizo que todos cerraran los ojos instintivamente. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vieron a un hombre de mediana edad salir de un coche. Detrás de él había varios policías armados. Kaidia reconoció al hombre de mediana edad, era el teniente de alcalde de Ciudad S. Aunque todos allí eran amables, Kaidia no mostraba signos de relajación. No vio tensión en el rostro del príncipe del abismo, lo cual era muy extraño. Efectivamente, su suposición se confirmó rápidamente. Estas personas no molestaron al príncipe del abismo ni a su grupo tras llegar, en cambio, rodearon de inmediato a Kaidia y a sus compañeros. Uno tras otro, las oscuras bocas de las armas apuntaban a Kaidia. Kaidia, te atreviste a atacar abiertamente a amigos extranjeros con tus hombres. Estás arrestado. Kaidia conocía al teniente de alcalde, y este, naturalmente, también a Kaidia. Señor Abismo, ¿está herido? Tras reprender a Kaidia, el teniente de alcalde se volvió hacia el príncipe del abismo con expresión aduladora, preguntándole por su bienestar. Estoy bien, dijo el príncipe del abismo con calma, y luego se giró hacia los antiguos líderes de la banda que estaban detrás de él. Es solo que sus anteriores intentos de traicionarnos me han herido profundamente. Príncipe del abismo, ¿qué dice? Solo fingíamos rendirnos, nuestra verdadera intención era atacarlos y crear una oportunidad para su contraataque. Al escuchar las palabras del príncipe del abismo, los hombres se mostraron obsequiosos de inmediato. Solo querían ponerse del lado de Kaidia porque estaba ganando terreno, pero ahora que la situación se había revertido, naturalmente se apresuraron a adularlo. Ya veo, amigos míos, los malinterpreté. Aunque le disgustaba su comportamiento oportunista, el príncipe del abismo fingió darse cuenta de repente. Después de todo, todavía necesitaba a estos hombres. Podría deshacerse de ellos cuando ya no fueran útiles. TFH. Kaidia observó la actuación con desprecio, fue una visión realmente repugnante. Teniente de alcalde, debería saber lo que hace. ¿De verdad cree que puede escapar del castigo de la ley? Sabiendo que no saldría ileso hoy, Kaidia alzó la voz para interrogarlos. Kaidia, mientras todos se callen la boca, ¿quién sabrá que lo hice? El rostro del teniente de alcalde estaba lleno de desdén. Claramente no tomaba a Kaidia en serio y obviamente tenía la intención de matarlo y a su grupo. Kaidia miró al teniente de alcalde con desprecio. ¿De verdad creían que matarlo encubriría la verdad? Si era tan fácil, ¿cómo atraparon a esos funcionarios corruptos del pasado? Teniente de alcalde, príncipe del abismo, esto es un asunto menor, no hay necesidad de que se molesten. Déjenmelo a mí. Un ex-líder de una pandilla se ofreció como voluntario, en parte queriendo matar a Kaidia él mismo para saldar viejas cuentas, y en parte como muestra de lealtad. Por supuesto. El príncipe del abismo y el teniente de alcalde miraron al hombre de mediana edad con aprobación en los ojos. Naturalmente, entendieron lo que quería decir el hombre de mediana edad y le hicieron señas a alguien para que les entregara un arma. El hombre de mediana edad tomó el arma y caminó hacia Kaidia. Kaidia, no me culpes. Cúlpate a ti mismo por ofender a la persona equivocada. El hombre de mediana edad sonrió y levantó su arma hacia Kaidia. Bam 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 bam. Una ráfaga de disparos estalló, convirtiendo al hombre de mediana edad en un colador, y la mayoría de los hombres traídos por el príncipe del abismo también murieron. Señor Kaidia, ¿intenta evitar pagar su cuenta de esta manera? Al oír la voz, un joven pelirrojo se acercó con un grupo de personas. Los labios de Kaidia se crisparon. ¿Quién elegiría la muerte para evitar pagar su cuenta? Jefe Diluc, incluso me ha perseguido hasta aquí por la deuda. Es usted un impaciente. Kaidia dijo medio en broma. No puedo evitarlo. Cualquiera se quedaría sin dormir si se desatara un tiroteo en su puerta. Diluc se encogió de hombros y señaló hacia la bodega del amanecer. Kaidia quedó visiblemente desconcertado por las palabras de Diluc. No esperaba que la bodega más grande del país perteneciera a Diluc. Diluc, ¿sabes lo que haces? Dijo el teniente de alcalde enojado al ver al recién llegado. Por supuesto, señor teniente de alcalde, pero por favor, sepa lo que hace. Diluc giró la cabeza y dijo con frialdad. Usted,
Mis asuntos no son asunto suyo. Además, estoy recibiendo invitados extranjeros y lidiando con quienes alteran las relaciones internacionales. Dijo el teniente de alcalde enojado al ver la actitud de Diluc. Lo que haga el teniente de alcalde no es asunto mío. Solo estoy aquí para ocuparme de los invitados no deseados que perturban mi casa. Diluc no quería seguir discutiendo con el teniente de alcalde, sobre todo porque no era su trabajo. ¿Usted? El teniente de alcalde quiso decir algo más, pero Diluc lo interrumpió directamente. En cuanto al asunto del teniente de alcalde, por favor, deje que el director IN se encargue. Déjeme el resto a mí. Muchas gracias, señor Di. Se oyó una voz clara y agradable, seguida de la de una hermosa mujer rubia con un atuendo elegante. Era In, la directora interina de la Oficina Nacional de Control de Narcóticos. Usted es. En cuanto vieron a In, tanto el teniente de alcalde como el príncipe del abismo palidecieron. Ambos, por favor, vengan conmigo. In se acercó a los dos hombres, y varios miembros del equipo corrieron hacia ellos y los esposaron. El teniente de alcalde y el príncipe del abismo fueron entonces conducidos por In, con el rostro pálido. Debo agradecerle al señor Di por este tiempo. La próxima vez lo invitaré a cenar. Jan le dijo a Diluc antes de irse. Diluc asintió sin decir palabra. Tras terminar sus asuntos, Diluc se preparó para irse. Al ver que Diluc estaba a punto de irse, Kaella lo siguió rápidamente. Oye, no te vayas. Aún no te he dado las gracias, Diluc. No hace falta que me des las gracias, solo no olvides pagar las bebidas. Claro, claro.